Sin duda alguna, el 2024 traerá desafíos y retos que debemos de esperar. Y los obstáculos más grandes son tres cosas. Muy importante comprender que los años debemos de tomarlos con madurez y enfrentarlos cada día en ciclos progresivos. La gente que está dispuesta a ser corregida y que somos moldeables, aprende de las buenas y malas experiencias. Por lo tanto, hay tres desafíos y retos que solo la persona en forma individual los puede superar. Nadie lo va a hacer por usted ni por mí. Por lo tanto, hay que prestar atención cuáles son esos retos que detienen al 99% de las personas si no los toman y los vencen. La gente me dice, ¿cómo puedo hacer para vivir una vida victoriosa? ¿Cómo puedo lograr una vida triunfante? ¿De qué manera puedo avanzar? Quizás algunos se han sentido estancados y otros dicen, pues tuve muchos problemas en el 2024. Los problemas no son las dificultades más grandes, es la actitud frente a la vida. Y hay tres cosas que sí son un desafío y debemos de superarlas. Número uno, hábitos débiles. Cuando nosotros entendemos que las personas se quejan, justifican sus errores, tratan de encontrar una excusa, estas personas nunca van a superar esa área o las áreas en que sientan que tienen costumbres repetitivas que los llevan al mismo fracaso, a la misma derrota, a la misma posición negativa. Entonces los hábitos débiles crean mentes, cuerpos y también familias débiles. Esto es muy significativo porque debemos de ser fortalecidos. Así como nutrimos nuestro cuerpo, así debemos nutrir nuestro corazón y llegar a ser fuertes emocionalmente. Alguien me preguntaba unos días atrás, ¿qué es ser una persona madura? La persona madura no significa que no tiene algún tipo de dificultades, problemas, sino que la maduración o la forma de mejorar en nuestra vida es ir reconociendo esos puntos negativos y superarlos trabajando en ellos. Eso es madurar. Un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor, un mejor papá. Esa actitud fortalece nuestro ser y elimina la debilidad. El segundo reto para el 2024 es, número 2, no tener proyectos y planes bien trazados. Esto va a dificultar la vida de las personas porque los que no tienen proyectos y planes bien trazados experimentarán una vida vacía, muy similar a la depresión. No es depresión, es no sé qué hacer, es no sé cómo lograr las cosas. Una vida vacía no tiene retos, no tiene visión, no tiene proyectos. Y al comenzar el 2024 hemos establecido un programa bien diseñado para que las personas pasen un proceso de crecimiento integral. ¿Cuál es el crecimiento integral? Bueno, mejorar en todas las áreas de mi vida para que no haya una descompensación. Y esto tiene que ver con la visión del reino de Dios. Por ejemplo, tomamos el libro Descubriendo nuestro propósito, que nos enseña los puntos claves de la vida de Jesús. Eso es lo primero que vamos a tomar en el 2024. Lo segundo es lo que conocemos como el discipulado de la Academia de Líderes Actívate, donde la gente es entrenada en diferentes funciones y áreas para provocar cambios positivos y tener proyectos, tener metas. Eso es esencial. También el libro Visión de Gran Alcance, que les ayudará en las células o grupos de hogar. Y el libro El Bautismo en Agua, porque para ser un discípulo de Jesús debo de dar pasos sólidos en mi fe. Observe que las personas que tienen proyectos y planes bien trazados están inspiradas para el 2024. Es punto número 2, pero hay un tercer desafío.
Y la gente que no lo supera va a repetir la historia del 2023. Y es temores que no superas. ¿Se imagina vivir el 2024 con los mismos temores que la gente vivió en años anteriores? Temor no superado significa volver a fracasar en esa área. Por eso, las personas que sienten amenaza, ellos van a sentir que es insuperable esa condición de vida. No van a lograr rebasar las metas porque van a sentir que esas amenazas son las que van a dañarles día y noche. Son como los torturadores de la mente, los torturadores de los sentimientos. Esas amenazas están latentes en la mente y en el corazón de esas personas. Entonces, día y noche, ellos ven un futuro pesimista. Dije 3 cosas. Recapitulemos. Número 1, hábitos débiles. Tenemos que fortalecer nuestra vida en las costumbres y eliminar hábitos débiles. Número 2, no tener proyectos y planes bien trazados. Hay que tener planes definidos y hay que escribir la visión. Centro de Adoración Familiar tiene una visión bien definida para que la familia avancen. Y número 3, el no vivir con temores. Temores que no superas son los que obstaculizan el avance en el 2024. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer del 2024 nuestro mejor año? Observe que hay que prestar atención a la palabra de Dios. Declare conmigo: cada día necesito que Dios me hable. La oración no es un monólogo. La gente lo cree así. No solo somos seres físicos, somos seres espirituales. Observe cómo dentro de nosotros hay una voz que nos está hablando y debemos de acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios. Dios siempre va a hablar a cualquier ser humano. Él no hace acepción de personas, pero no todos lo quieren escuchar. Hay personas que siempre están oyendo la voz de su alma. Es peligroso oír la voz del alma, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por ejemplo, un sentimiento tóxico puede dar vueltas y vueltas en nuestra mente y eso puede dañar nuestra vida. Pero ¿qué es escuchar la voz de Dios? La voz de Dios se necesita cada día y son 2 puntos esenciales. Número 1, necesito el consejo sabio de Dios. ¿Cómo se presenta Dios en su palabra? Como Padre. Y nosotros somos sus hijos. En Proverbios nos da una cátedra. Nos dice: oye, hijo mío, la voz de tu padre. Está atento al consejo. Presta atención y te irá bien. Entonces, número 1, hablando de la forma en que debo de escuchar la voz, es el consejo sabio de Dios para tomar buenas decisiones. Por cada decisión, dígalo conmigo en voz alta, por cada decisión, la vida toma una dirección. ¿Cuán importantes son las decisiones? Tomar buenas decisiones es esencial en nuestra vida. Estaba conversando con mi familia en estos días. Hace unos meses atrás yo quería algo como una ventaja, como algo que le estaba pidiendo a Dios, y no se me dio, no resultó. Présteme mucha atención, esto le va a ayudar a usted. Eso iba a traer una ventaja material, eso iba a traer un beneficio económico, y no se me dio ese proyecto. Y es que en ese proyecto habían deficiencias y problemas que luego surgieron y Dios las evitó en mí. El no de Dios es una clara advertencia del Padre que te dice: no te conviene, hijo mío, no te conviene, hija mía, esas cosas. Por eso hay que oír la voz de Dios y pedirle sabiduría. Me hubiese ido pésimamente mal, estuviera en problemas muy serios, pero el sí de Dios está de acuerdo a su palabra y el no de Dios también.
entonces podemos decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es ser sabio. Cumplir la voluntad de mi Padre es sabiduría, es atender su consejo y también es practicar lo correcto. Número 2, estoy hablando de qué necesitamos para hacer del 2024 nuestro mejor año. Y observe, necesito crecer en fe para actuar con determinación. La fe tiene una actitud. La fe es recostarme en las promesas de Dios para no vivir una vida tensa y preocupada. Y esto nos enseña que el reino de Dios debe de adoptarse como si fuésemos niños. Así lo dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Usted cree que un niño de 3 o 4 años, que depende totalmente de sus padres o de sus tutores, está pensando en la noche, oh, ¿qué comeré mañana? ¿Qué beberé? ¿Cómo me irá mañana? Ese niño se recuesta y en la mañana amanece diciendo, mamá, papá, tengo hambre. Él reclama un derecho que tiene como hijo, porque tiene padres responsables. Y Dios nos ha solicitado que tengamos fe en su palabra. Nos ha dicho, ustedes pidan con fe y no dudando, y van a recibir lo que piden si lo creen de todo corazón. Esa es la forma correcta de tomar el 2024. Me gusta. Profundicemos un poco en esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos enseña el poder de la palabra de Dios. ¿Qué tengo en mis manos? La palabra de Dios. Si Dios estuviera en persona, físicamente, a través de la figura de un hombre, de barba, de pelo largo, de pelo castaño o pelo negro, o como usted lo quiera poner, el físico no es lo importante. ¿Qué creen que estaría Jesús hablando a nosotros? Él no estaría hablando otro lenguaje. Él estaría hablando lo que su palabra enseña acerca de él. Esto es lo que Jesús estaría hablando, lo que está en la Biblia. Cuando él estuvo en la tierra, él decía, las escrituras dicen, escrito está también. Ustedes cometen error interpretando mal la Biblia. Él siempre estuvo hablando la palabra y hoy nosotros, al igual que lo hizo Jesús, debemos de enfocarnos en hablar el lenguaje de Dios, la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16. Todo lo que está escrito en la Biblia, diga conmigo, todo. Si es que hay gente que agarra los textos que más le parecen y desecha los otros. Sí. Dicen que había un hombre que siempre él hacía cosas muy malas y leía la Biblia de esta manera: Señor, al azar voy a abrir tu palabra, como si fuera aquella cuestión de girar la ruleta a ver si cae en el número del premio. Y entonces buscaba a ciegas con el dedo y señalaba y decía, wow, qué palabra más linda, qué palabra más hermosa. Entonces de esta manera él creía que Dios le estaba hablando solo por ciertos versículos que le venían muy bien. Y un día abre la Biblia con los ojos cerrados, señala y lee, y Judas se ahorcó. Ay, no, Señor. Y se fue a otro texto bíblico. La escritura no fue hecha como símbolo de adivinación. Lo que pasa es que hay gente que viene de leer las cartas del tarot, otros vienen de la brujería, de la hechicería, pero la palabra de Dios es sencilla, poderosa, contundente y es efectiva, es viva. Quiere decir que la fe viva hace que la palabra de Dios actúe y es eficaz, es infalible. Cuando nosotros la creemos, ella se acciona. Pero eso lo voy a ver más adelante. Observe, Timoteo, 2 Timoteo 3:16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Hay gente que no es enseñable. Las personas que no son enseñables son aquellas tercas. ¿Quién no ha sido terco en esta vida? Todos.
Pero ahora tenemos que dejar la terquedad a un lado, porque la terquedad bloquea la apertura para una nueva temporada en nuestra vida. Y cuando nosotros somos moldeables, diga conmigo, moldeables, entonces Dios comienza a trabajar por medio de su palabra para mejorar nuestra vida. Todo producto de calidad que usted tiene en la mano o a mano pasó por un proceso de mejoramiento. Ayer hablaba con José Ángel acerca de los primeros celulares que eran como los walkie-talkie de la Segunda Guerra Mundial, con una gran antena. Pesaban mucho. Pero qué orgullosos se sentían los que podían poseer un celular allá por el 1990. Ahora ese celular causaría un ridículo y le harían muchos memes a las personas que anden con ese tipo de aparato tan grande que parece una botella de 2 litros de gaseosa. Lo que quiero decir con esto es que somos un proyecto maravilloso de parte de Dios como hijos amados en mejorar cada día. Fuimos creados para disfrutar la excelencia del poder. Y entonces habla que es útil para enseñar a la gente. Luego, para ayudarla y corregirla. No existe la perfección sin la corrección. No existe un mejoramiento sin que me corrijan. Y parece que hay una tendencia muy peligrosa de cierto conocimiento que hemos asumido, que cuando llegamos a cierta edad creemos que nadie nos puede corregir. Y es el peor error al entrar al reino de Dios. ¿Ha estado usted en alguna nación muy poderosa? ¿Ha estado usted en otra cultura que no es la nuestra, o en otro país que no tiene nuestras costumbres? Más le vale que se sujete. Yo llegué a un lugar en la península del Sinaí, cruzando el Mar Rojo, que por cierto ahora se cruza debajo por un túnel del canal de Suez, y comencé a ver en aquel viaje, en un bus en que íbamos muchos turistas, que habían pequeñas casas en el desierto, y en ese lugar creo que se llamaba Elim, y en ese lugar habían muchas palmeras, oasis, todo lo que se puede observar que hay en ese paisaje desértico. Y en algunas casas había una banderita blanca arriba, en otras no, en otras sí, en otras no, en otras sí. Y todos curiosamente preguntamos, ¿qué significan esas banderitas blancas? El guía con sonrisa nos dijo, es que aquí es otra cultura. La cultura de los beduinos, que son moradores del desierto, es la siguiente: donde ustedes ven una banderita blanca, es que hay una muchacha soltera buscando pretendiente. Y yo estaba soltero en esa época, pero ya tenía novia, así que no tenía nada que buscar ahí. Pero otros se animaron y se dieron cuenta que las muchachas, según la cultura, a diferencia de la nuestra, cuando llega el pretendiente, sale la muchacha con todo su atuendo. Entonces hay un vestido que le tapa la boca y que solo se le mira las ventanas de los ojos, y ella con sus zarcillos, y el pretendiente ahí tiene que pedirle a Dios mucho discernimiento de espíritu. ¿Qué hay detrás de esa vestidura? Y no es cuestión de que, bueno, venga, salgan, den una vuelta. No, lo toma o lo deja. Yo sudaría frío de saber que no conozco a la persona y que debo de tomar una decisión rápida y radical. Y una vez que dice sí, le tiene que dar una dote de camellos al papá, oro a la mamá, y a la muchacha todo lo que pueda en oro. En otras palabras, es una cultura donde la muchacha sale ganando y donde los suegros también.
culturas, costumbres. La vida está llena de culturas y costumbres. Y observe el cambio radical que hay en nuestra cultura. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esto? Y repito, ayudar a corregir nuestra vida para mostrarte cómo se debe de vivir. En toda cultura el reino de Dios funciona de la misma manera, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La cultura del reino de Dios es perfecta. Por lo tanto, hoy debemos de pedirle al Señor: Señor, yo quiero la cultura de tu reino. Y aquí está la guía de esa cultura. Aquí están las leyes espirituales que rigen esa cultura. No puedo venir a cambiarlas. La gente que está esperando que Dios trabaje para ellos, hoy le tengo una mala noticia. Así como se decepcionaron en el 2023, se decepcionarán en el 2024, porque Dios no trabaja para nosotros. Dios trabaja para que su palabra se cumpla, y si yo me alineo a su palabra, voy a ver días gloriosos, voy a ver días maravillosos. Tengo que alinearme a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo hacer que el 2024 sea nuestro mejor año? A y B. A, incrementar la disciplina de leer la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que alguien quiera tener y ganar el juego sin conocer las reglas del juego? ¿Ha leído usted toda la Biblia? ¿La ha leído desde Génesis hasta el Apocalipsis? Es imprescindible conocer nuestro manual para funcionar correctamente. Una de las cosas que acostumbré al comprar un carro es dedicar varios días para leer el manual de ese vehículo. Y mi esposa lo sabe, que no importa el año que tenga el carro o el uso que le hemos dado, le damos buen mantenimiento, porque me voy a la guía. No espero que alguien venga y opine, o alguien venga y me diga: tu carro ya no sirve, está haciendo este sonido. Busco en la guía y comienzo a observar el manual que puede enseñarme en qué momento hacer los cambios, los chequeos y mantenimientos de esos vehículos. La palabra de Dios nos enseña prácticamente cómo escuchar el consejo sabio y avanzar con sabiduría. Entonces, hay que incrementar la disciplina de leer la palabra de Dios para escuchar el consejo sabio y avanzar con sabiduría. ¿En dónde queda la palabra de Dios? En mi corazón y en mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo Jesús limpió la vida de sus discípulos? Con la palabra de Dios. Alguien me dice: soy muy pecador, no sé qué hacer, estoy muy atado. La palabra de Dios contiene la bendición más poderosa para sustituir lo malo por lo bueno. Y cuando leemos la palabra de Dios, si lo hacemos en voz alta, todavía tiene un efecto retroactivo. Significa: hablo, oigo y creo. Dígalo conmigo: hablo, oigo y creo. Hablo, oigo y creo. Estoy alimentando mi ser espiritual. Leerla en voz alta todavía es muy poderosa, por lo menos que podamos escucharla. Observe el punto número 2. Estoy hablando de estas cosas donde la palabra del Señor me corrige para vivir de manera en que yo pueda avanzar. ¿Cómo hacer de ese 2024 nuestro mejor año? B, rendir mi vida al Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona decir: el Espíritu Santo está guiando mi vida? En la forma en que actúa, en la forma en que procede, en la forma en que reacciona. Ahí nos damos cuenta de cuánta participación tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando hay rabietas, desacuerdos, actitudes impropias, el Espíritu Santo se entristece, porque el Espíritu Santo
Vino para que rindamos nuestra vida a Él, el cual es nuestro guía perfecto, que me enseña la verdad de la palabra de Dios. Dice la Biblia, la espada del Espíritu. ¿En qué se convierte la Biblia cuando somos guiados por el Espíritu Santo? En la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En San Juan capítulo 16, versículo 12, Jesús dijo, me queda aún mucho más que quisiera decirles. Jesús no lo dijo todo. Dije San Juan 16, 12. Pero en este momento no pueden soportarlo. Jesús le dice a los discípulos, yo quiero decirles más cosas, pero que a ustedes ahora mismo no las pueden recepcionar. Y es que nuestra calidad de vida es muy limitada en comparación a toda la hermosa revelación que Dios nos quiere dar cada día. Por eso cuando leemos la palabra de Dios hay más revelación, hay más sabiduría. Dios nos enseña por medio de su palabra aquella fuente inagotable de riquezas, y por eso saboreo cada día la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque Él sigue hablando, Él sigue enseñándonos. Su palabra es poderosa. Y dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Qué hizo Dios para que nosotros podamos hoy caminar correctamente sin ser engañados? No solo habló su palabra verbalmente. ¿Sabía usted que cuando se pasa de una generación a otra las cosas en forma verbal se pueden distorsionar? Tienden a distorsionarse. Pero cuando uno escribe algo es diferente. Y me impacta cuando leí lo que hacían los eruditos judíos que escribían la ley de Dios. Dice que, por ejemplo, estaban escribiendo el libro del profeta Isaías, que tiene bastantes capítulos, y debían de concentrarse porque lo hacían en pergaminos, rollos grandes. Ahí, en ese rollo del profeta Isaías tenían que escribir. Y si al terminar casi el último capítulo se equivocaban en una letra, debían de volver a comenzar a escribir todo el libro. Impresionante lo que nos enseña la historia sobre la forma en que escribían los textos de los profetas y las verdades de Dios. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos dirá lo que ha oído y nos contará lo que sucederá en el futuro. Por eso, cuando Jesús se fue, Dios le mostró a los hombres a escribir la vida de Jesús otros evangelios que son tan importantes para nosotros como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, visto desde perspectivas muy interesantes, pero que nos enseña la verdad. Luego, cartas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Para qué nos dejó Dios todas esas riquezas? Para darnos la bendición de ser guiados y que conozcamos el futuro. Cuando yo leo la Biblia, me advierte de las cosas que están sucediendo ahora y de las que no han sucedido, pero van a venir, porque se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Ahí me enfoco. Yo leo la palabra del Señor. Hay acontecimientos que estamos viendo que estaban escritos y que parecían imposibles de cumplir, y que ahora nosotros somos participantes de una generación que está viviendo estos acontecimientos. La palabra de Dios es el poder que crea todo. La gente hoy está buscando cómo se creó el universo. Primero lanzaron un telescopio hace como 30 y tantos años. Se llamaba Hubble. Ese telescopio vio las estrellas y dijo, hubo un Big Bang. Allá por el 34, un sacerdote dijo que había habido una explosión de una micropartícula y se creó todo este hermoso universo lleno de millones de galaxias. La teoría se oía muy interesante, y que esas galaxias viajaron y siguen viajando y viajando por el universo, y ahí vamos nosotros en la Vía Láctea
y todo el universo se expande. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice exactamente las cosas contrarias a la opinión pública. Y oiga esto, a mí me cautiva el universo, me impacta. Por eso se llama infinito, porque lanzaron otro telescopio, el James Webb, que mira el doble o más de lo que miraba el Hubble. ¿Y sabe lo que ocurre con el James Webb? Comenzó a mirar y dijo: el universo no tiene la edad que ustedes dicen, el universo tiene el doble de edad. Y vio galaxias que están más al fondo, más allá, donde supuestamente hubo un Big Bang, y ahora encuentran que no hubo. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre la teoría de los hombres y la verdad de Dios. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 11 acerca de esa verdad, versículo 3. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se podía ver. Entonces, el poder de Dios creó todo a la misma vez. No hubo tal evolución, sino que hubo una palabra poderosa. Y la palabra creativa y poderosa de Dios creó nuestra tierra. ¿Con qué creó Dios? Con su palabra. ¿Con qué sanó Jesús? Con la palabra. ¿Con qué vamos a ver milagros hoy? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Yo debo de asociarme con la palabra de Dios. Yo aprendí a escoger las palabras. Palabras que construyan un presente y un futuro de bienestar. Las personas que han usado un lenguaje destructivo en su hogar están pagando las consecuencias. Diariamente bendiga a su familia con las declaraciones que están escritas para el bienestar de su hogar. Yo agarro a Roberto Israel, tiene 10 meses y medio, y le pongo la mano en la frente todos los días y le digo: Roberto Israel, sos bendito, vas a triunfar en la vida, vas a lograr todo lo que Dios te mande a hacer. Sos un niño de fe. Y él se queda quietecito, no parpadea, y digo amén, y yo aplaudo y él aplaude. Instruye al niño, corrígelo, bendícelo, enséñale que cuando llegue a hombre, el fundamento de la palabra de Dios será su columna para los tiempos difíciles. ¿Cómo fue usted criado? ¿De qué manera le enseñaron las palabras? No hablo de un lenguaje limitado a nuestro idioma. Estoy hablando del lenguaje de la fe. Es el lenguaje poderoso para vencer en esta vida. Quienes usan su propio lenguaje y no usan el lenguaje de Dios se mirarán limitados por las circunstancias y no sabrán qué hacer ante las amenazas y dificultades de la vida, porque por la fe es que se puede avanzar. Por la fe es que podemos ver milagros para que Dios construya en nosotros todo lo que su palabra ha prometido. Es por la fe. Necesito hablar fe. Proverbios capítulo 18, verso 21. Proverbios nos enseña cómo vivir la vida. Consejos sabios. A mí me gustan los proverbios, y no solo los de la Biblia. Hay buenos proverbios. Dice un proverbio árabe: el mañoso consigue para el desayuno, pero no consigue para el almuerzo. Eso es verdad. El mentiroso. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 18? En el verso 21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Cómo esperar un 2024 si no cambian el vocabulario? Si no eliminan las maldiciones, frases, palabras destructivas que están dañando su propia vida. Se llaman a ellos mismos brutos, estúpidos. Qué tonto que soy. Así lo dicen.
Se lo dicen a sus hijos, se lo dicen a su familia. Y entre la generación de Nicaragua, cada día hay más gente que está sacando ese lenguaje sucio y botando esa basura y agarrando el lenguaje poderoso que nos hace triunfar. Estamos hablando de la palabra que da vida. En tu boca está la vida y está la muerte. Menciono la vida, hablo vida, declaro vida. Y así es como el lenguaje de Dios está bendiciendo nuestros hogares. Fe es creer exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios. El centurión puso su confianza en el poder de la palabra de Jesús. ¿En qué se enfocó el centurión? Él era un capitán de la guardia de Roma. Este hombre le rendía honor a un solo Señor, a un solo Dios que representaba. El presidente de su país era su Dios y se llamaba César. Entonces este hombre oyó hablar de Jesús y tenía un criado. El centurión tenía un criado que estaba moribundo. Oyó hablar de Jesús. Ese hombre comenzó a actuar de manera diferente al escuchar acerca de la buena vida de Jesús. Y se acerca donde Jesús y le dice: Señor. La palabra Señor aquí significa amo y dueño. Yo vengo a pedirte un favor. Dejó de llamarse a César Señor y le llamó a Jesús Señor. La gente que no mire a Jesús como el Señor y dueño de su vida nunca disfrutará el cristianismo. Nunca. Pero ahora este hombre le dice: Señor, mi criado está gravemente moribundo en mi casa. Y Jesús le dice, ofertándole algo maravilloso que todos desearíamos que Jesús nos dijera: yo iré a tu casa y sanaré a tu servidor. ¡Wow! ¿Se imaginan que Jesús nos diga eso? Pero ese hombre reconoció algo, a pesar de que no conocía la Torá, la ley de Dios. No tenía un guía espiritual, no conocía las leyes espirituales. Y le dijo: no, Señor, no puedes ir a mi casa. Yo me siento muy pecador. Soy un hombre que he cometido tantos pecados en esta vida. Me siento sucio delante de ti. Solo di tu palabra. Tu palabra tiene poder. Si la mía tiene poder, y yo le digo a un hombre: ve y viene, a un soldado, y a otro: ve y va, y a este: haz esto, y lo hace. Yo creo en tu palabra. Solo di esa palabra y mi criado sanará. Él creyó en la palabra de Jesús. Aleluya. Eso impacta mi corazón. Jesús se admiró y dijo: nunca he hallado tanta fe en Israel como la que hallé en un hombre que no conocía la ley de Dios, que no sabía acerca de la Torá, la palabra de Dios, que nunca había conocido acerca de Jesús, pero ahora abraza la fe a través de cada palabra de Dios. Incredulidad no es no conocer a Dios. Incredulidad es que la gente cante coros, asista a una iglesia, predique la palabra y no crea lo que Dios dijo. Eso es incredulidad. Y ese silencio me hace recordar que usted conoce a alguien. Y aquí estamos. Mateo 8:7, ahí lo dice. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora encontramos la llave para entrar y poseer la fe en la palabra de Dios. ¿Cuál es la llave que nos abre las promesas a la palabra de Dios? La fe es la llave. Puedo tener la Biblia, pero necesito la llave. Puedo tener un suero intravenoso, pero si no lo sé poner en la vena, puede que el paciente se muera. La gente tiene la Biblia, pero necesita la llave. ¿Cuál es la llave? La fe. Tomar este libro y decir: creo cada palabra que está escrita aquí. Eso es lo que hace funcionar y abrir la cerradura para la puerta de grandes oportunidades de la fe, que dice:
lo siguiente: busque en la Biblia Mateo capítulo 9, verso 23 y verso 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree. Mateo 9, 23, verso 23 y verso 24. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué dijo eso? Porque hay gente como ese hombre que lo que quería era un favor. No, ya hay que tener la llave para el 2024, y esa llave que abre la puerta para los milagros es la fe. Yo quiero entrar, caminar y avanzar con cada palabra que Dios enseña a través de la Biblia y decir: creo tu palabra, y me abro paso para las diferentes necesidades con el poder de la llave de la fe. La llave abre puertas que estaban cerradas, puertas que están bloqueadas a la limitante humana, porque la fe domina las circunstancias, domina la naturaleza, está sobre la naturaleza, y necesitamos ese poder sobrenatural, la fe. Y concluyo con esto: ¿qué es la Biblia para usted? Tengo en mis manos la Biblia. ¿Saben qué es la Biblia? Es el manual del éxito. 2 testamentos que me dan herencia de bendición. ¿Qué tengo en mis manos? La verdad que destruye toda mentira. Por eso la palabra dice mentira, viene de mente. Comienza en la mente, y ahí se hace un nido donde el enemigo se entrona para querernos dañar. Y tan pronto la verdad de Dios entra, destruye la mentira del enemigo, porque para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo creen que Satanás engañó a Adán y a Eva? Con palabras de mentiras. ¿Cómo está siendo engañada la humanidad? Con palabras de mentiras. En vez de escuchar a Adán y Eva y atender al consejo de Dios: no coman de ese árbol, coman de los demás. En vez de darle crédito y honor a la palabra de Dios, ellos escucharon las palabras de mentira, de engaño y de falsedad, de un espíritu derrotado. Entonces, cuando los hombres escucharon la palabra del maligno y la creyeron, se sumaron al grupo de los mentirosos y derrotados. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró a tanta gente sin propósito, sin vida espiritual, y por eso hoy tenemos el poder de la palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 6, versículo 3? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. ¿Quién da vida eterna? El Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Quiere decir que la palabra de Dios con fe trae espíritu de vida, alienta nuestro corazón, fortalece nuestra vida cuando estamos tristes, nos orienta cuando no sabemos el rumbo, direcciona nuestro camino, porque la palabra no solo es logo es escritura, rema es la revelación para que nosotros usemos este poder en los momentos que más lo necesitemos. Para cada necesidad hay una promesa de Dios escrita para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mi consejo, mi humilde consejo con todo el corazón para el 2024: hay que dejar de leer y ver tantas cosas que distraen y enfocarnos en amar y estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir nuestro mejor año. 2024 se transforma por medio de la palabra de Dios.